agradecido soy yo, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos ahora a escuchar la opinión de Miguel Carbonell. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Miguel. ¿En qué momento estamos respecto a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial? ¿Realmente es un momento de cambio? ¿Es simplemente una recomposición interna? Ya se aprobó la renuncia del ministro Medina Mora. Estamos en espera de que el presidente López Obrador proponga la terna para sustituirlo. ¿En qué momento estamos, Miguel Carbonell? Bueno, la primera buena noticia, Julio, es que la Corte importa mucho, por eso este debate, por eso este vendaval mediático que hemos visto en los días recientes, a partir del momento en que se anuncia la decisión que tomó Eduardo Medina Mora de abandonar su cargo, y eso habla de que el Poder Judicial pues es un contrapeso, el Poder Judicial tiene un papel significativo que jugar en la arquitectura jurídica del país, y eso creo que es algo bueno. En la parte del proceso ya relativo muy concretamente a Medina Mora, pues la duda que ha estado en el debate es si se acreditó o no la causa grave. Es decir, un ministro no puede renunciar nada más porque sí, porque ya se cansó o porque quiere dedicarse a otra cosa. Entonces, el artículo 98 de la Constitución pues exige esta causa grave que no ha quedado claro hasta ahorita cuál fue o no se ha dado una explicación pertinente de los involucrados, que puede ser el propio ministro o el presidente de la República o incluso el Senado. Entonces se le dio un trámite más bien fast track, un trámite veloz, y por eso es que ahora ya estamos en la antesala, me imagino que en los próximos días, de que el presidente López Obrador envíe la nueva terna al Senado, justamente. Miguel Carbonell, ¿cuál es el sentido de que en ese artículo 89 constitucional se establezca que solo puede renunciar un ministro de la Corte por una causa grave? ¿Cuál es el interés jurídico? ¿Cuál es el interés nacional que se trata de proteger con esa redacción? Yo creo que es para un poquito proteger la autonomía y la independencia de la Corte, para que no pueda haber pues algún tipo de presión o alguna decisión ligera en todo ese trámite, en ese procedimiento que involucra la reforma, la renuncia, que luego tiene que ser aceptada por el presidente, que luego la envía al Senado para que también la califique. En fin, la existencia de la causa grave tiene un sentido de protección al cargo, de protección institucional, porque aquí pues lo que es evidente es que todo mundo tiene interés en que la Suprema Corte sea independiente, sea autónoma y pues resuelva lo que tenga que resolver, pero conforme a derecho. Entonces, para evitar presiones en el sentido de decir, si hay un ministro incómodo, pues lo cambio o lo hago renunciar o fingimos una renuncia, esa es la razón de ser del artículo, justamente. En términos casi diría históricos, Miguel Carbonell, estamos en el inicio de un proceso que puede llevar a una recomposición general de la Suprema Corte, del Poder Judicial, como en su momento lo hizo Ernesto Zedillo. Bueno, la reforma de 1994 que inicia en 1994 con el presidente Zedillo y en 1995 con toda la reconfiguración de la Corte, esa sí fue mucho más profunda, porque ahí pasamos de tener 25 ministros a tener 11, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, se crean las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, la reforma de Zedillo fue, Julio, fue prácticamente total. En este caso, pues lo que estamos viendo es la renovación de un integrante del Pleno, uno de 11. Entonces, bueno, tiene un impacto significativo, es relevante desde luego, pero no creo que tenga parangón con lo que se vivió en 94-95. Eso fue mucho más profundo, sin duda alguna. Claro, Miguel Carbonell, hombre de leyes, estudioso del derecho, dedicado plenamente al estudio de lo que es la normatividad nacional. Te pregunto, la Suprema Corte de Justicia, en particular el Poder Judicial, están profundamente infectados de corrupción y es necesaria una reforma a fondo, tajante, realmente de raíz. No, yo no tendría yo ninguna base, se me haría una irresponsabilidad afirmar que hay una corrupción así extendida al 100%. Yo en esto, Julio, prefiero retomar la
afirmación que hace unas semanas en una entrevista con el Universal hacía el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, donde dice: hay algunos elementos de corrupción en el Poder Judicial Federal, por ahí se han removido de su cargo algún juez, magistrados, allá en un estado del sur, en fin. Ha habido actuaciones puntuales y se están persiguiendo, hay procesos abiertos también. Hace unos meses le detectaron a un servidor público del Poder Judicial Federal en su carro 4 millones de pesos en efectivo. Estoy dando un dato que es público, no estoy cometiendo ninguna infidencia, eso trascendió a la prensa, se puede buscar en las hemerotecas, en fin. Entonces, pues no podemos decir que no hay corrupción, pero así una corrupción total y que todos los jueces federales se vendan y que vendan sus sentencias, y eso no. ¿Es un problema menor la corrupción en el Poder Judicial? Hablando de Poder Judicial Federal, porque es importante distinguir, el Poder Judicial Federal yo creo que tiene una apreciación y creo que no podríamos hablar de corrupción generalizada, sino muy, muy puntual. Y otra cosa son las entidades federativas, donde sí hay más problemas de independencia judicial, hay más problemas de autonomía, en fin. Ese juicio lo dejaría aparte, pero a nivel de Poder Judicial Federal hay puntuales hechos de corrupción. No tendría yo base para afirmar una corrupción generalizada. Claro. Cierro esta serie de preguntas que amablemente nos contestas, Miguel Carbonell, preguntándote qué opinas del caso específico de Eduardo Medina Mora. ¿Fue una figura representativa de colusión de intereses empresariales y judiciales? ¿Cómo explicarse todo este asunto de la investigación en curso sobre transferencias bancarias? Bueno, la nota que publicó Salvador García Soto en el Universal a propósito de estas transferencias fue refutada prácticamente al día siguiente por el propio ministro. Lo que él dijo en una larga carta, es una carta de 7 páginas, ojalá su carta de renuncia hubiera sido tan larga, ¿verdad? Pero bueno, en esa carta del mes de junio, Eduardo Medina Mora dice que la nota de Salvador García Soto parte de un error fundamental, que es que habían pensado que las transferencias eran en libras esterlinas y en dólares, cuando en realidad eran en pesos. Y bueno, pensando que el dólar está casi a 20, es decir, 20 pesos por un dólar, y que la libra esterlina está a 26 pesos por una libra, pues sí, las cantidades parecía que eran estratosféricas y en realidad no eran tan altas. Pues en su caso esta investigación, si se tiene que hacer, pues se hará. Yo siempre parto, porque pues soy abogado, Julio, no puedo hacerlo de otra manera. Yo parto de la presunción de inocencia. Entonces, hasta que no haya una sentencia que diga que una persona es responsable de algún acto ilícito, yo nunca me atrevo a calificarlos ni a adelantar vísperas, porque te digo, la nota salió, pero fue refutada en uso de su derecho de réplica, por supuesto. Entonces no tendré yo elementos para hablar de alguna actuación indebida. Ahora, ha sido criticado el criterio de Eduardo Medina Mora, Julio, como sabes, de este tema del congelamiento de cuentas, que él sacó un criterio jurisprudencial en donde decía que el congelamiento de cuentas pues tenía que ser avalado judicialmente, que tenía que cumplirse una serie de requisitos. Pero déjame te digo una cosa, ese criterio fue votado a favor por 5 ministros de los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte. Fue un criterio unánime, primero. Segundo, a mí me parece un criterio jurídicamente impecable. Es decir, el hecho de congelarle cuentas a una persona que está siendo investigada, sin duda alguna, y que a lo mejor pues tendrá alguna responsabilidad, pero es un hecho gravísimo. Es un hecho que te deja pues prácticamente desde el punto de vista financiero sin ningún apoyo, ¿verdad? Entonces, pues que haya un acompañamiento judicial, que haya un juez que supervise, etcétera, pues a mí me parece correcto, porque la Corte no dijo que no se pudieran congelar cuentas bancarias. Claro que se pueden cuando se les está investigando, nada más que dijo, oye, pues fundamentamelo bien, ¿verdad? O sea, dame una buena explicación para que esto se pueda llevar a cabo. Yo no veo nada de malo en ese criterio, al contrario, es para la seguridad jurídica de todos y cada uno de nosotros, por supuesto. Aunque las consecuencias hayan sido la liberación de tantos 2,000 millones de pesos de cuentas relacionadas con el narcotráfico. Pero eso fue porque las investigaciones se hicieron mal. Si las investigaciones se hubieran el aval pues es lo de siempre, es como cuando sueltan a alguien, dicen, no hombre, el juez lo soltó. No, a ver, el juez tiene que resolver conforme a la investigación que le manda la fiscalía. O sea,
no podemos pretender que el juez brinque la ley, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante distinguir la responsabilidad de cada quien. Pues muchas gracias, Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Miguel, por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias a ti, Julio. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Gracias.